En un mundo lleno de voces y melodías, hay una voz icónica cubana que atraviesa corazones y deja huellas imborrables. Hoy descubrimos por qué Elena Burke, la leyenda musical cubana, se convirtió en una mujer de influencia en la música latina. Pide lo que yo pueda darte. Elena Burke nació en La Habana, Cuba, en el año 1928 y desde pequeña mostró un talento excepcional para la música. Teníamos tanto que vivir, teníamos tanto que sentir. Su voz suave pero poderosa definió el bolero cubano y dejó una marca indeleble en la historia de la música cubana. Son sexy e veloz, de San Antonio a Maicí. Esto no es solo biografía, es la historia de una voz icónica cubana que conquistó audiencias y, con persistencia, transformó la escena musical cubana y latina. Son sexy e veloz, de San Antonio a Maicí. ¿Sabías que su éxito vino acompañado de desafíos reales? Ahí nada más, caballero. Acompáñanos y descubre cómo su autenticidad y su capacidad de conectar con el público la convirtieron en una auténtica leyenda musical cubana. Elena Burke inició su carrera en la radio a finales de los años 40, firmando su primer contrato con el maestro Orlando de la Rosa. Era el resumen que soñé, fue la alborada que pedí. Esta oportunidad surgió gracias a su constancia y calidad musical. Porque en ti se encierra toda mi vida. Y la radio la catapultó a un reconocimiento temprano en la escena del bolero cubano y la música latina. Yo canto lo que siento, yo canto lo que me da mi vida para dar. Antes de su éxito como solista, participó en Las Mulatas de Fuego, Las Cancioneras y los cuartetos de Facundo Rivero, Orlando de la Rosa No vale la pena. y Aida Diestro, junto a Omar Portuondo, Moraima Secada y Aide Portuondo. Me fue de mucho placer encontrarme con Moraima porque había una amistad muy grande entre nosotras. Gracias a esa participación, su estilo único se fortaleció y su identidad artística se definió como una figura central del bolero cubano y la música cubana en general. Y es que cualquier género musical que interpretaba lo hacía magistralmente. De mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Elena yo la conocí en el año 56. Yo tenía muy poquitas canciones. Creo que la característica más grande de ella es la entrega. Quisiste con palabras engañarme. Ella tuvo un gesto extraordinario. Se puede decir que casi fui olvidado por muchos amigos y por parte del público que me escuchaba en aquel momento, y sin embargo Elena, como una meta planteada de forma muy personal, empezó a cantar mis canciones para que no se me olvidaran. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Con cada nota, Elena no solo cantaba, transmitía sentimientos, historias de amor y lucha. Su mezcla de sensibilidad y fuerza la convirtió en una diva del bolero cubano y su influencia se extendió por la música latina. Amigas, aún recuerdo el momento. Si disfrutas de la música y de la buena música, suscríbete para más historias de leyendas cubanas. De lo que te has perdido la noche de anoche. A lo largo de su carrera grabó más de 50 álbumes y cientos de singles. Canciones como Aquello que me pediste y Tú me acostumbraste siguen siendo himnos que atraviesan generaciones, demostrando que la música y que la calidad musical genera influencia intergeneracional en la música cubana y la música latina. Son para que te asombres, ya me lo quieren robar. Una
Una de las historias más emotivas es cómo llegó a ganarse el apodo Señora Sentimiento. ¿Quién le puso ese nombre y por qué? Y en el caso de mi querida Elena, yo la llamé la Señora Sentimiento así. Me nació tan espontáneamente como ella cantaba. La respuesta está en su capacidad de conmover, que fortalecía su presencia escénica en la escena musical. Las gardenias de mi amor se mueren. Durante una presentación en Venezuela, se le cortó el micrófono en un momento emotivo. Ella improvisó, elevó su voz y la audiencia respondió con ovaciones de pie. Este momento demuestra cómo la serenidad ante la adversidad potencia la conexión con el público y deja un legado. Se dice que un joven músico cubano encontró apoyo detrás de escenas gracias a Elena, quien gestionó una oportunidad en televisión. Esta acción muestra su gran corazón y explica por qué su influencia se extendió más allá del escenario. Puedo decir que Elena ha sido la misma persona a lo largo de nuestra amistad. Y Elena siempre ha sido muy Elena. Pasión, delirio de estar contigo. Su última actuación fue en el año 2002 en Caracas. Esa interpretación llenó de lágrimas y agradecimiento a todos los presentes. A pesar de su salud, su pasión por la música siguió vigente. Así. Eso es lo que tiene Cuba, que a todo el mundo le gusta. Dejando un legado que trasciende el tiempo y se mantiene relevante en la historia de la música latina y la música cubana. Elena Burke, la Señora Sentimiento, falleció en La Habana el 9 de junio del año 2002. Hoy recordamos su voz, su lucha y su amor por la música. Si te conmovió su historia, dale like, suscríbete y comparte este video con quienes valoran la verdadera pasión por la música, especialmente el bolero cubano y la música latina. Gracias por acompañarnos en este homenaje a una leyenda de la música cubana. Suscríbete para más historias inspiradoras y comparte esta historia con quienes aman la música de verdad.